el que tú nos hayas traído a este lugar es una nueva oportunidad, es una prueba de tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. El día de hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento para que podamos recibir lo que tú has preparado para nosotros, lo que tú el día de hoy has puesto a la mesa para que consumamos de tu palabra, Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un pasaje. Bueno, son palabras que Jesús narra o le anuncia a sus discípulos en un momento crucial de su vida. Y más adelante lo vamos a ir viendo poco a poco, así que ¿por qué no me acompañas a Juan capítulo 15? Juan capítulo 15 y ahí nos vamos a mantener. Ok, vamos a leer un extracto de este capítulo y vamos a ir avanzando a partir de ahí. Entonces vamos a iniciar, si me quieres ir acompañando, en Juan capítulo 15 a partir del versículo 4. Y vamos a leer o escuchar con atención. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y hasta ahí. Y me gustaría que me dijeran si identificaron cuál es la palabra que más se repite en estos versos que leímos. Permanecer. ¿Sale? Entonces, así se va a titular esta plática del día de hoy. Permanece. Y me pareció algo maravilloso que el Señor nos regalara esta palabra justamente cuando estamos iniciando el año, cuando estamos en esta época donde la mayoría lo asemejamos a una nueva oportunidad, ¿no? A un tiempo donde vamos a comenzar de nuevo, donde nos proponemos cosas. Y el Señor nos regala esta palabra maravillosa, pero a la vez complicada de cumplir y de llevar a cabo, que se llama permanece, ¿sí? Entonces, así se llama esta plática. Y vamos a ir viendo algunos puntos, pero antes me gustaría leerte lo que significa permanecer. Y significa mantenerse sin mutación, es decir, sin movimiento, en un mismo lugar, estado o calidad, ¿no? Entonces, permanecer, si vamos a lo literal, quiere decir mantenernos quietos en una posición, en un estado o en una calidad. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios o de esta misión que el Señor nos da día a día, el permanecer va mucho más allá o implica muchas más cosas que quedarse quieto, ¿no? Que es como lo literal, implica mucho más. Y es lo que vamos a ir viendo el día de hoy, apoyándonos de esta lectura que acabamos de hacer. Nos vamos a quedar aquí en Juan 15 y vamos a ir leyendo algunos versículos de estos mismos que acabamos de leer. Y yo te decía que el permanecer, cuando hablamos de lo literal, a lo mejor puede parecer algo muy sencillo o algo muy fácil de cumplir, pero cuando hablamos de lo que implica permanecer en el camino de Dios
o lo que implica permanecer en la misión que Él pone para nuestra vida, lo que implica permanecer en su voluntad, lo que implica permanecer en la vida que Él ha predicho para nosotros, es mucho más complicado. Y me gustaría que, yo te decía, estamos en un inicio de año y me parecía maravilloso que el Señor nos regalara esta palabra, porque a lo largo del año y de nuestra vida van a haber muchas cosas, porque es algo natural que ocurre en este mundo terrenal, y es que van a ocurrir muchísimas cosas que pueden hacer que esa permanencia quizás se mueva un poco o tambalee. Pero el día de hoy el Señor, a través de este mismo pasaje, nos quiere enseñar cómo afrontar cada una de esas situaciones que puedan interferir en nuestra permanencia. Y la primera es tiempo de prueba. Y es como lo más común, ¿no? O sea, cuando yo les decía algo que puede tambalear nuestra permanencia, pues a lo mejor es como lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? El tiempo de prueba, esos tiempos donde a lo mejor estamos pasando por un momento difícil, cuando estamos siendo sometidos a un momento de duda, de situaciones complicadas en nuestra vida. Ese es el tiempo de prueba. Y yo en un inicio te decía que el permanecer, a lo mejor si hablamos de lo literal, no son como tanto sinónimos exactos, pero hablando de lo que el Señor nos quiere decir, hay algunas palabras que no son sinónimos, sino que es lo que implica permanecer. Y es donde yo te decía que es mucho más complicado o va más allá de lo que a lo mejor podemos pensar o ver a simple vista. Y para este primer punto, que es el tiempo de prueba, quisiera que fuéramos aquí mismo a Juan 15, el versículo 2. Y quien lo tenga, me lo lee, por favor. ¿Qué dice? Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Gracias. Antes de adentrarnos, ¿alguien sabe? Bueno, Jesús usa como esta metáfora de la vid y los pámpanos. ¿Alguien sabe qué significa esta metáfora? O sea, ¿qué es la vid y qué son los pámpanos en un sentido literal? ¿No? Bueno, la vid es como esa plantita o esos arbolitos, no sé si alguna vez han ido o han visto en películas, que hay en los viñedos, que son como las plantitas que dan de fruto las uvas que se ocupan para los vinos. Esa es la vid. Y Jesús se pone como ese ejemplo, ¿no? De yo soy la vid, es decir, Él dice, Jesús es toda esa rama, todo ese árbol, desde las raíces, el tronco, las ramas, todo eso Jesús dice que es la vid. Y a nosotros nos pone como los pámpanos. Y los pámpanos, si han visto, son como de las ramas, salen otras ramas más chiquitas, que son de color verde, que son de las que cuelgan las uvas y salen las hojitas, ¿sí? Esas son las que nos pone a nosotros como los pámpanos. Esas ramas secundarias, llamémoslo así, pero que a su vez tienen una tarea muy importante, que tienen que estar fuertes, tienen que estar firmes y tienen que estar 100% unidas a la vid para que puedan dar fruto, ¿no? Si están a lo mejor un poco guangas, pues no soportan el peso de las uvas, ¿no? Y es como esa parte que se va regenerando y regenerando conforme pasan las estaciones del año, pero la vid, que es toda la planta, es algo que está fijo, que no cambia. A lo mejor en invierno no tiene tanto fruto y en primavera tiene más, pero la vid siempre existe. Entonces Jesús
usa ese ejemplo de decir yo soy la vid y nos pone a nosotros como los pámpanos. Entonces ya una vez sabiendo esto ya como que toma más sentido esta lectura, ¿no? Entonces el versículo 2 decía: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el Señor, por principio de cuentas, está diciendo que todo pámpano o todo ser humano que no dé fruto lo quitará. Pero después dice algo más importante, y es con lo que va este punto de tiempo de prueba. Dice: y todo aquel que lleva fruto, que somos tú y yo, o deberíamos ser tú y yo, lo limpiará, o la otra versión decía, lo podará para que lleve más fruto. Es decir, que el Señor o Jesús le da o le quiere dar a hacer esta metáfora de un proceso de poda, a lo mejor quitar esas hojitas que ya están secas o ese gusanito que ya anda por ahí, que se está comiendo la rama, todo eso que no aporta o que está manchando ese pámpano y que hace que no dé fruto. Y el Señor usa esa metáfora contigo y conmigo para ese tiempo de prueba, que es el primer punto. Dice que a lo mejor hay cosas en nuestra vida que ya no aportan, que ya no dejan nada bueno para nosotros. A lo mejor en nosotros hay hojas que ya están secas. A lo mejor hay frutos que ya están podridos. A lo mejor hay un gusano que está carcomiendo ese pámpano que somos tú y yo. Y quizás cuando ocurre ese tiempo de poda, como lo dice Jesús en estas palabras, pues puede ser un tiempo doloroso, un tiempo de prueba, porque implica quitar algo, a lo mejor a lo que tú y yo ya estábamos acostumbrados, o implica quitar o hacer un cambio en nuestra vida, o implica que tú y yo hagamos una renuncia a algo que quizás no queremos soltar. Y muchas veces lo decimos, y es que el tiempo de prueba, que también lo podemos llamar el tiempo de poda, de quitar todo aquello que ya no aporta, puede ser un proceso doloroso, un proceso que puede poner nuestro corazón en aflicción, que puede poner nuestra mente en duda, pero no es un proceso en vano, no es un proceso así porque sí. La siguiente parte dice, para que lleve más fruto. Es decir, el Señor ocupa ese tiempo de poda, de prueba, para renovarnos, para quitar todo aquello que no aporta, y así tú y yo podamos dar más fruto. Pero muy importante, y es que lo explicaba al principio, que para que este pámpano pudiera ser limpio, a pesar de que a lo mejor le cortaron hojitas, le quitaron los frutos que ya estaban podridos, le quitaron el gusanito, ese pámpano estuvo firme y estuvo conectado todo el tiempo a la vida. Es decir, que en todo momento de su poda, en todo ese proceso de poda y de prueba, estuvo conectado a la vid y ahí permaneció. Y yo sé que es complicado, ya empezando desde este primer punto, pero para ese proceso de purificación y de limpieza, aún en ese dolor quizás, aún en esa aflicción, el Señor nos pide permanecer. Y a lo mejor el día de hoy vamos a salir hartos de esta palabra, pero es una palabra muy importante que de verdad el Señor quiere dejar
como un sello en nuestro corazón y es permanece. Y yo te decía, el permanecer va más allá y en este primer punto, el permanecer implica resistir. Y ese es como el sinónimo o la primer palabra que quiero llevar de la mano con permanecer y es esta. Permanecer implica resistir el tiempo de poda, implica resistir el tiempo de prueba, implica resistir esa duda, ese dolor que quizás tú y yo podemos sentir. El segundo punto se llama idolatría. Y nosotros a lo mejor podemos tener un concepto muy general de lo que significa esta palabra. Y me gustaría alguien que me pueda decir qué entiende por esta palabra idolatría. Que levante su mano. Leo. ¿Adorar? ¿A quién? Otros dioses que no sean. Ajá, ok. ¿Qué más? Perdón, y luego se te va. Poner otras cosas antes que a Dios. Exactamente. César. La parte de lo que también puede ser algo material. Muy bien. De la persona. Exactamente. Cuando decimos idolatría, a lo mejor lo primero que pensamos es lo que dijo Leo, ¿no? Que es adorar a otros dioses que no sea Dios. Y a lo mejor pensamos como tal en dioses, ¿no? Como, no sé, se me ocurre ahorita Quetzalcóatl o Buda o lo que sea, ¿no? Pero César y Daphne decían algo muy importante y creo que es algo que ocurre mucho más de lo común que tú y yo podemos pensar, que es poner cualquier otra cosa, lo que sea, hablando de personas, hablando, sí puede ser igual un dios, hablando de cosas materiales, hablando quizás de una estancia en un lugar, antes que a nuestro Señor Jesús. Y es algo que por supuesto nos puede tambalear esa permanencia. Y aún más a nosotros como jóvenes que estamos en una edad donde tenemos muchos proyectos, muchos anhelos, donde a lo mejor tenemos muchos amigos, tenemos nuestra pareja, tenemos una familia, tenemos muchas cosas que queremos hacer, a lo mejor tenemos muchas cosas materiales que son muy preciadas o cosas materiales que anhelamos con fervor. Y no está mal que aspiremos a cosas grandes, no está mal que aspiremos quizás a tener un carro o una casa, no está mal que tengamos sueños, que tengamos anhelos, que tengamos amor por las personas que están a nuestro lado. Lo que está mal es, como nos decía Daphne, como nos decía César, cuando todo eso o con que una sola de esas cosas se convierta en nuestra prioridad al 100%. Cuando eso ocupe el lugar de nuestro Señor Jesús. Porque desde ese momento, tú y yo, como pámpanos, ya no estamos unidos a la vida, que es el Señor Jesús. Desde ese momento, tú y yo ya no estamos permaneciendo. Y el versículo que vamos a leer para este punto, igual, todos van a ser del capítulo 15. Vamos a leer el versículo 7. Quien lo tenga, me lo lee. Leo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Muchas gracias. Y a lo mejor este versículo muchas veces lo sacamos de contexto, ¿no? Se puede malinterpretar de si yo le pido al Señor todo lo que quiero, Él me lo va a dar, así porque sí. Pero este versículo es mucho más profundo
si lo leemos con detenimiento, si vamos parte por parte. Para empezar, está diciendo, si permanecéis en mí, o sea, para empezar está dando ese primer punto, si permaneces en mí, y todo lo que implica permanecer en él. Es decir, desde ese punto ya está complicado, ¿no? Desde ese primer punto de este versículo está complicado. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, cuando dice y mis palabras permanecen en vosotros, ¿tú qué entiendes por eso, Dalia? Pues que las palabras del Señor las tengamos más que guardadas, pues es un hecho, y pues sí, o sea, que permanezcan en nosotros, y que en todo momento estemos pensando en Él, en todo lo que hacemos, si es conforme a su palabra. Ok, muy bien. ¿Cuál es la palabra del Señor? ¿O cómo podemos saber si son las palabras del Señor? Todo aquello que está en la Biblia. Exactamente. Entonces, si dice, mis palabras permanecen en vosotros, lo que Jesús quería decir o daba a entender cuando dice estas palabras de, y mis palabras permanecen en vosotros, te decía, es mucho más profundo. Él decía, si permanecen en mí y viven en obediencia a mis palabras, que es todo lo que está aquí escrito, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el día de hoy, si yo te pregunto, ¿has pedido a lo mejor cosas que no se han cumplido? ¿De verdad has vivido en permanencia con el Señor y sus palabras de verdad han permanecido en ti para que pudieras pedir algo con toda la seguridad de que se iba a cumplir? Es decir, has vivido en completa obediencia bajo lo que dicta la palabra de Dios para pedir algo con la seguridad de que iba a ser cumplido. Y aún más allá, cuando dice, si permanecéis en mí, cuando Jesús dice esas palabras, yo me imagino que Él también quería dar a entender cuando daba esta metáfora de la vid y el pámpano. El pámpano depende completamente de la vid. Sin la vid, el pámpano no puede continuar, no sirve de nada. Es necesaria esa vid para que el pámpano pueda dar fruto. Es decir, que para el pámpano, la vid lo es todo. Y la vid es más que suficiente y no necesita nada más. Y el Señor, cuando dice esto y cuando nos compara y se compara a Él mismo con esta planta, yo me imagino que también quería dar con este versículo que si tú y yo de verdad estamos permaneciendo como el pámpano permanece en la vid, si de verdad estamos permaneciendo, y repito, todo lo que implica permanecer en Él, es porque para ti y para mí, Él es más que suficiente en nuestra vida. Es porque para ti y para mí, Él es esa vid que lo es todo para nosotros, que sin Él no podríamos existir, que sin Él no podríamos avanzar, y que la razón de nuestro existir es Él, como esa vid que es la razón de existir del pámpano. Entonces, cuando tú y yo logramos comprender eso y logramos fijar esa mirada al 100% en Él, cobra más sentido. Y eso está enlazado con otra palabra, que no recuerdo bien el versículo, que dice, lo voy a parafrasear, que dice, buscad primero el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura.
Y va muy enlazado con este versículo, porque cuando tú y yo realmente permanecemos en el Señor, pues realmente no habría nada más que pedir, porque Él es más que suficiente para ti y para mí, cuando Él ve en nosotros un corazón sincero, un corazón genuino, que solamente necesita de Él. Entonces, la idolatría, que es poner cualquier cosa antes que el Señor, es algo que nos puede tambalear. Pero el día de hoy, el Señor nos invita y nos exhorta a combatir esto únicamente con total dependencia de Él. Porque cuando tú y yo realmente comprendemos y podemos ver y sentir la saciedad que Él nos puede dar a nosotros, la saciedad y la llenura que Él puede traer a nuestra vida y a nuestro corazón, ya no es necesario buscar ni tener ningún ídolo. Porque ningún ídolo, ninguna otra cosa se le puede comparar a lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, y la saciedad que Él puede dar a nosotros. Entonces, permanecer implica resistir, y permanecer implica reconocer que Él es suficiente. Implica reconocer que Él es más que suficiente para nuestras vidas y que no necesitamos de nada ni de nadie más que no sea Él para subsistir. El siguiente punto es estancamiento. Y yo te decía al principio que el concepto literal dice que permanecer es mantenerse quieto en una posición o en un lugar. Pero yendo más allá, el permanecer, y es algo que es muy importante que no lo confundamos, el permanecer no es sinónimo de estancamiento. Aunque a lo mejor si vamos a lo literal, a lo mejor sí pueden ser sinónimos, ¿no? Porque el estancamiento es algo que no puede avanzar, algo que está sin movimiento y no puede avanzar. El permanecer implica avanzar y dar fruto. Y para este punto vamos a leer el versículo 5, igual de este mismo capítulo. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. ¿Quién lo tenga? ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, el pámpano existe en la vid con un propósito, que es sostener y dar el fruto. Y el Señor nos compara con esos pámpanos. El Señor nos llama a depender de Él para tener un propósito en esta tierra. No nos llama a estar a su lado, no nos llama a permanecer en Él para no hacer nada. No nos llama a permanecer en Él de una manera inútil. Él nos llama a permanecer en Él con un propósito en específico para cada uno de nosotros. Y muchas veces creemos que por el simple hecho de estar a su lado, estamos permaneciendo. Pero el día de hoy el Señor quiere quitar esa idea errónea y nos quiere decir
que el permanecer implica dar fruto. El permanecer implica avanzar. El permanecer implica crecer. ¿Y de qué estoy hablando? Pueden ser acciones, hábitos, no sé, hábitos que a lo mejor tú y yo sabemos que no aportan en nuestra vida, acciones que tú y yo sabemos que no aportan en nuestra vida, pero seguimos ahí, seguimos llevando a cabo la misma rutina todo el tiempo. Y el día de hoy el Señor nos llama a todos los días salir de una comodidad y hacer cosas nuevas para Él. Nos llama a todos los días buscarlo a Él, a todos los días vivir en un constante crecimiento. Si hay algo que sabemos que no está aportando en nuestra vida y nos está costando trabajo dejar, el estancamiento es rendirnos ante eso. El estancamiento es rendirnos ante aquello que sabemos que no nos permite avanzar. Si sé que la pereza es aquello que no permite que avance, el estancamiento es aceptar a esa pereza. Aceptar que venga y se adueñe de cada uno de mis días. Pero el crecer, el dar fruto, el avanzar, es luchar todos los días contra esa pereza. Aunque sé que me va a costar mucho esfuerzo, aunque sé que me va a implicar dejar en lo absoluto mi comodidad, aunque sé que me va a implicar sufrimiento, el permanecer implica dar fruto. Permanecer no es sinónimo de estancamiento. Y el día de hoy el Señor quiere ser muy certero con esta parte. No por el hecho de que tú y yo vengamos fin de semana tras fin de semana, quiere decir que estemos avanzando. El verdadero avance va a ser en nuestra vida diaria. El verdadero avance va a ser en nuestro día a día, como sea que tú y yo llevemos nuestra vida. Así que tú el día de hoy identifica qué es eso que te tiene estancado. ¿Qué es eso que a lo mejor no te ha permitido avanzar? Tal vez es inseguridad, tal vez es miedo, tal vez es ansiedad, tal vez es un pecado que por más que lo intentas, no puedes dejar. Pero el Señor nuevamente nos dice que para salir de ese estancamiento es necesario permanecer en Él. Porque lo único que nos va a permitir avanzar es esa permanencia en Él. Es caminar todos los días tomados de su mano. Y el último punto que vamos a revisar, y creo que es con lo que tú y yo más podemos afrontar en esta vida, y es lo que más nos puede tambalear en esta permanencia, y es la tentación y posteriormente la culpa. Tú y yo vivimos en una condición que nos implica todos los días absolutamente vivir en tentación, porque el Señor nos impuso una disciplina que, siendo sinceros, y yo sé que tú lo sabes, que es muy exigente y que es muy difícil de cumplir al 100%. Hasta podría decir que es casi imposible de cumplir al 100%. Pero posteriormente, cuando tú y yo accedemos, cuando tú y yo caemos en pecado, viene algo que se llama culpa, y que yo sé que tú lo has sentido, que es aquello que a lo mejor no te deja dormir, que a lo mejor te trae pensando
todo el día y es algo que puede interferir de una manera impresionante en nuestra permanencia. Porque la culpa es un carcoma para nosotros. Pero te voy a decir algo, es mucho mejor sentir culpa al fallarle al Señor que no sentir culpa al fallarle al Señor. Porque cuando tú y yo ya no sentimos ese remordimiento, quiere decir que ya no somos sensibles cuando le fallamos al Señor. Pero para este punto no quiero leerte un versículo, sino quiero que tomemos como ejemplo a el único ser humano que ha pisado esta tierra y que no se dio ninguna tentación, y que es nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué lo quiero tomar de ejemplo? Cuando Jesús redacta estas palabras a sus discípulos, cuando Jesús, si tú ahorita quieres revisar, tú te puedes dar cuenta, cuando Jesús les dice todo esto de yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, Jesús estaba en una condición no muy buena. Recordemos que Jesús era un hombre, era un ser humano, como tú y como yo, un ser humano de carne y hueso, un ser humano que tenía alma, que tenía emociones, que tenía pensamientos. Y cuando Jesús le dice estas palabras a sus discípulos, Jesús estaba ya a unas horas, a unos instantes de que lo arrestaran, de que viviera todo ese proceso de su crucifixión, de la traición de sus amigos, de ese dolor tan profundo, tanto físico como emocional. Quizás Jesús ya estaba muerto de miedo para ese momento, quizás Jesús ya tenía dolor en su corazón porque él sabía todo lo que iba a pasar, él ya sabía que lo iban a traicionar, él ya sabía del dolor físico que iba a atravesar, él ya sabía que cuando estuviera a unos instantes de su muerte iba a estar prácticamente solo con algunas personas, pero que mucha gente que dijo que lo iba a seguir hasta el final, lo iba a abandonar. Te lo digo porque quiero que veas que cuando Jesús dice estas palabras de permanece pese a cualquier cosa, ¿él en qué condición estaba? No estaba en una condición de alegría, no estaba en una condición de paz, estaba en un momento crucial de su vida, estaba en un momento crucial para él, y aún así, él con toda firmeza narra estas palabras. Él, aun cuando no está escrito, porque los que narran la vida de Jesús son sus discípulos y no Jesús, pues a lo mejor más bien sus discípulos pues no podían entrar a los pensamientos de Jesús, no sabían qué estaba pensando Jesús, pero a lo mejor Jesús sí estaba atravesando alguna tentación de querer huir o algo así por las emociones tan grandes que estaba viviendo. No sabemos qué es lo que estaba pensando Jesús o lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento, pero pese a cualquier cosa que él estuviera pensando, pese a cualquier emoción que él estuviera sintiendo, cualquier tentación que él estuviera atravesando, él con toda firmeza dice: permanece. Le dice a sus discípulos: permanezcan en mí. Y posteriormente, cuando es todo este proceso, él permanece.
Él no se rinde. Él llega hasta el final y cumple con la misión que su padre le había encomendado. Y con esto quiero comenzar a cerrar por último con este versículo, que es el versículo 6, yo te lo leo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Es decir, el Señor pues siempre fue certero. Nunca rebajó el precio, nunca suavizó el mensaje. Siempre dijo las palabras que su padre le daba. Y él decía, después de dar algunas palabras de amor, de permanecer en mí, yo en vosotros, dependan de mí, pues él dice esto que es muy certero: el que no permanece en mí será echado fuera y se secará, es decir, que se convertirá en algo inservible. Un pámpano que no está sujeto a la vid es inservible, y dice que solo sirve para leña, porque dice que lo recogen y lo echarán al fuego. Solo sirve para ser quemado y posteriormente para convertirse en cenizas. El día de hoy tú y yo queremos ser ese pámpano que da fruto, que permanece, que constantemente se regenera, sus hojas son regeneradas, que constantemente da frutos diferentes, frutos nuevos, o ese pámpano que es echado fuera y que ya no sirve más que para ser quemado y convertirse en cenizas. Y lo que el día de hoy el Señor nos dice es maravilloso, pero a la vez es complicado. Permanecer es una tarea muy exigente y muy difícil. Permanecer implica resistir, implica reconocer que Él es más que suficiente, implica reconocer que necesitamos avanzar. Permanecer implica salir de la comodidad, salir del estancamiento. Permanecer implica todos los días arrepentirnos. Permanecer implica vivir en constante cambio y transformación. Pero el día de hoy el Señor nos dice, a pesar de todo, y el Señor no te ha traído el día de hoy aquí por casualidad, y a ti que estás escuchando te dice, a pesar de todo, permanece. A pesar de que sientas que ya no puedes más, a pesar de que en ti haya un dolor desgarrador, a pesar de que en ti haya una agonía profunda, permanece. Y con esto el Señor no nos quiere decir que nuestro dolor sea insignificante, o que nuestro dolor sean pequeñeces, o que lo que tú y yo sentimos nos sirva o sea insignificante. Todo lo contrario. Créeme que el Señor observa y toma en cuenta esas veces que estás completamente destrozado. El Señor observa esas veces que estás hecho pedazos, que tienes el alma hecha trizas, pero que estás aquí y que estás permaneciendo. El Señor observa cuando hay una tristeza profunda dentro de ti. El Señor observa y va a observar cuando haya duda dentro de ti, cuando haya tentación dentro de ti, pero que aún con todo eso, tú te aferres a Él, tú te aferres a lo que Él te ha prometido.
el Señor va a observar que aún a pesar de tu dolor, tú pelees por el llamado que Él te ha dado. Así que el día de hoy el Señor nos entrega esta palabra y te dice, aún con todo lo que puedas estar sintiendo, no te entregues, no desmayes y no te rindas. No te rindas ante todo aquello que no es más grande que nuestro Señor Jesús, que no es más grande que lo que Él puede hacer en tu vida y en la mía. El día de hoy te dice, permanece, permanece. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no cierras tus ojos